Bueno, ya creo que ya somos 179, ya empezamos. Buenas tardes, jóvenes. Me presento, soy la doctora María Hinojosa. Ya varios me conocen, han rotado conmigo. Soy médico internista y médico intensivista. Vamos a tratar hoy día el tema de fiebre reumática. Este tema es importante porque nosotros todavía somos una población en vías de desarrollo y esta enfermedad está relacionada directamente a las condiciones socioeconómicas de la población, sobre todo infantil, ¿no? Donde nosotros tenemos todavía índices altos de pobreza, de hacinamiento y de desnutrición infantil. Ya esto se ha descrito factores que contribuyen directamente a la presentación de esta enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros al ser una población que está enmarcada dentro de estos factores, tenemos que tocar este tema. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria dentro de las considerada una enfermedad autoinmune, aguda, autolimitada en la mayoría de los casos y con gran tendencia a la recurrencia, a la recidiva. Su afección principal es a nivel del corazón, a nivel de la sinovia, las articulaciones, más no del cartílago, el sistema nervioso central, de la piel y los tejidos conectivos. La manifestación clínica más importante, la que le traduce mayor sintomatología al paciente, es la artritis. Y la más grave es la carditis. La más importante por la generación, por la causa de muerte y mortalidad en los pacientes. Entonces, esta enfermedad es una de las enfermedades cardiovasculares prevenibles, quizá dentro de las pocas, quizá la única, ¿no?, que podemos prevenir al tratar de que el paciente reciba un tratamiento adecuado para que no desarrolle la fiebre reumática. Es básicamente adquirida en niños, adolescentes, en todo el mundo, y la causa es una infección faríngea, ¿no?, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de la ANSI. Esta enfermedad es conocida ya en su historia desde el siglo XVI, donde ya se empezaron a describir los primeros casos de reumatismo articular de etiología de evolución aguda, nueva, ¿no? Posteriormente, durante el tiempo ya se ha ido describiendo y distinguiéndolo de otras enfermedades como la gota. Se describen ya otras sintomatología y signología como los nódulos, posteriormente la coria, ¿no? Trousseau lanza un término con la cual es conocida internacionalmente la enfermedad y con la que muchas veces les pregunta. Esta enfermedad es conocida como aquella que lame las articulaciones y muerde el corazón, en el sentido de que al ser una enfermedad autoinmune, inflamatoria, de origen inmunitario, inflamatoria, la afección más sindrómica es en las articulaciones, pero no deja secuelas. En cambio, en el corazón sí deja secuelas y muchas veces estas están relacionadas con una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Siempre de acuerdo a los casos, pero esto es importante para tenerlo en cuenta. Después se han descrito poblaciones, grupos familiares y poblaciones que podrían tener una predisposición hereditaria, ¿no? Y hablando ya inicialmente de un proceso con participación genética, ¿no? Luego se describen las lesiones patognomónicas, hechas justamente por el mismo autor, por Hashoff, que son estas características de la fiebre reumática, miren, ya desde 1904. Posteriormente se propone la característica de esta enfermedad que sea postinfecciosa y lo señalan luego ya como secundaria a la infección por estreptococo, por una faringitis, ¿no? Surge ya una patogenia inmunológica y progresivamente esto pues se ha ido estudiando, ¿no? En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad de niños y de adolescentes.
poco frecuente en adultos jóvenes e inusual en mayores de 30 y prácticamente negado mayores de 45. ¿Ya? La incidencia es mayor entre los 5 y 15 años. Menos de 4 años es poco la incidencia debido a que estos generalmente todavía no tienen contacto con compañeros con más niños en el colegio. Y a partir de los 15 años porque ya se habla de una madurez inmunológica, ¿no? Los episodios iniciales, generalmente ya conforme avanza la edad son menos frecuentes en adolescentes y son también en ellos, el grupo poblacional da los cuadros recurrentes de artritis, de fiebre reumática. También se habla de que la cardiopatía reumática como tal, o sea, la afección no de la fiebre reumática, sino de la cardiopatía reumática es más frecuente en las mujeres, pero se habla quizá esto no tanto como un factor directamente relacionado al sexo, sino con los hábitos de las poblaciones debido a que el grupo mujer está más asociado al cuidado familiar, al cuidado de los hermanos, ¿no? Se habla de que a nivel mundial más o menos hay 15.6 millones, más de 15 millones de personas que padecen cardiopatía reumática. Entonces es una enfermedad muy importante para el enfoque social y de prevención para evitar justamente la complicación de la cardiopatía reumática. Esta es una enfermedad que involucra tres factores que, digamos así, que se correlacionan y que tienen que estar presentes, sí o sí. La primera y la más importante y la que determina la secuencia es justamente la infección por estreptococo del grupo A. Este es el agente causante. El estreptococo tiene que estar presente la infección en un individuo susceptible genéticamente y que vive en condiciones socioeconómicas, en medio ambiente que esté determinado por condiciones de precariedad de la vivienda, por desnutrición infantil, por una situación de hacinamiento y que esté básicamente relacionado a la pobreza, ¿no? Estos son factores que la OMS en el 2007 ya identificó como factores que contribuyen directamente a el componente medio ambiente que está asociado a la patogenia. Justo el grupo anterior les dije que se me había borrado un cuadrito y no, parece que lo guardé ya con esto. Bueno, respecto a la patogenia, lo que podemos decir nosotros es que existe una susceptibilidad genética, que hemos hablado, porque cuando se han hecho los estudios de prevalencia de estas enfermedades, se ha visto, por ejemplo, en las poblaciones de gemelos, ya sea dicigotos o monocigotos, que hay una relación bastante marcada en la población de monocigotos del 44% con respecto a los dicigotos, que ellos podría estar presente hasta en un 12%, ¿no? Y se habla entonces de un factor poligénico, ¿no? De una asociación genética involucrando al mayor de histocompatibilidad, ¿no? Que como sabemos su función principal es participar en la presentación de antígenos ante el receptor de las células T, ¿no? Los principalmente alelos asociados están el HLA, el DR7, básicamente este DR7 está asociado con la enfermedad cardíaca reumática. Otros alelos involucrados son el DQB, el DQA, que está relacionado también con las lesiones valvulares, ¿no? Nosotros hablamos de que hay un fenómeno de, digamos así, de que hay una asociación directa eh, de estas situaciones para decir de que hay una relación directa entre el estreptococo del grupo A y la fiebre reumática, debido a que clínicamente los síntomas se presentan después
de que se ha producido la infección, ¿no? En la parte epidemiológica se ve que cuando hay un brote o una epidemia de una faringitis por estreptococo, esta es seguida por una mayor incidencia de cuadros de fiebre reumática, y cuando se hacen estudios se ve también que hay mayor aparición de anticuerpos contra estreptococo, ¿no? Estas tres fuentes nos hacen, nos dirigen claramente a una relación directa, ¿no? El mecanismo está relacionado con directamente la infección, con los fenómenos del estreptococo y con un fenómeno más importante de todos, que es el fenómeno inmunológico, el llamado fenómeno de mimetismo antigénico. Mimetismo antigénico porque esto se parece a, ¿no? Los antígenos del estreptococo se parecen a varias estructuras, varias proteínas del huésped, entonces se produce un fenómeno de reacción cruzada, ¿no? Este mimetismo antigénico es el mecanismo inmunológico, es el más importante de todos, se da por estos autoanticuerpos, se generan autoanticuerpos, estas son gamma globulinas que van a estar contra, por ejemplo, si hablamos del corazón, por ejemplo, o específico, por ejemplo, contra el sarcolema, en el corazón, por ejemplo, se va a producir la unión de esos anticuerpos con, va a producir infiltraciones de las células T. En la artritis, por ejemplo, se van a producir fenómenos de secundarios a complejos inmunes, al depósito de complejos inmunes, por eso que es transitoria. En cambio, en el corazón, al existir esa unión de estos anticuerpos y la infiltración marcada de las células T, pues va a producir reacción inflamatoria con secuela, con cicatriz, ¿no? En la corea también va a producirse estos anticuerpos, autoanticuerpos contra los ganglios basales, básicamente de los ganglios del putamen, que están relacionados con la sintomatología del paciente, ¿no? El caudado, los ganglios basales del caudado y del putamen, ¿no? Y esto en la piel, básicamente va a haber una reacción de hipersensibilidad retardada. Entonces, en todos en el corazón, en las articulaciones, ¿no? En el sistema nervioso, en la piel, va a producirse esa reacción de estos anticuerpos y va a producir reacciones diversas. Entonces, de acuerdo a ello, van a ser procesos autolimitados o procesos que van a generar reacciones, como en el caso del corazón, que va a haber básicamente una unión de anticuerpos con, e infiltración de las células T, va a producir secuelas y fenómenos cicatriciales, ¿no? Nosotros lo que vemos básicamente es que, por ejemplo, el más importante respecto a generar secuelas en el corazón para la presentación de la carditis, vemos que hay componentes antigénicos del estreptococo, como por ejemplo la proteína M, que básicamente son las proteínas alfa helicoidales, y las proteínas de la cápsula, como la N-acetil-beta-D-glucosamina, ¿no? Son antígenos del estreptococo que comparten epítopes con, por ejemplo, algunas estructuras como la miosina, ¿no? En la artritis, por ejemplo, los componentes que están asociados son N-acetilglucosamina también, el hialurónico. En los ganglios basales, las lipoproteínas del citoplasma, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas tienen epítopes que comparten con la miosina, con la laminina, con la queratina, etc. Entonces, se van a producir fenómenos de reacción cruzada. Hay algunos, como ven acá, hay una infección, se refiere del estreptococo a algunos que tengan cadenas reumatogénicas, se llaman. Algunos han señalado que hay algunos tipos, como por ejemplo, que en algunos estudios han podido tipificar los serotipos asociados, y por ejemplo acá mencionan al 5, al 14, al 24, como estas
que son más reumatogénicas, ¿no? Y que podrían estar más presentes en los cuadros de fiebre reumática. Sin embargo, esto tampoco está definido totalmente. Sin embargo, están dentro de las características en las que basa su virulencia el estreptococo, ¿no? Entonces, como conclusión respecto a la patogenia, podríamos decir que esta se presenta después de una reacción inmunológica por la respuesta a la infección del estreptococo piógenos en un individuo que tenga susceptibilidad genética. Es decir, no va a ser en todos los pacientes. Tiene que tener características, ¿no?, genéticas predispuestas de este paciente. Bien. Bien. Entonces, en cuanto a la anatomía patológica, decimos que acá tenemos tres fenómenos, ¿no? Tres fases. Una fase edematosa, donde hay lesiones exudativas, proliferativas, ¿no?, especialmente en el corazón, articulaciones, que son los más asociados a la fase edematosa, ¿no? Pasando a una fase granulomatosa, básicamente acá la presencia de los nódulos, también la presencia de carditis, ya la evolución de una necrosis fibrinoide, ¿no? Y en la fase cicatrizal, o la fase ya avanzada, donde vamos a encontrar bandas fibrosas ya que afectan directamente a las válvulas del corazón, y vamos a encontrar lesiones características patoneumónicas, que son los nódulos de Harshov en el miocardio, que son que tienen una reacción perivascular periférica, ¿no? Y básicamente hablamos de que en la fiebre reumática se establece un proceso de vasculitis sistémica de pequeños vasos, ¿no? Entonces, característicamente, por ejemplo, acá vamos a encontrar por eso una reacción granulomatosa perivascular vasculitis periférica. Respecto de las manifestaciones clínicas, el cuadro de la fiebre reumática se va a presentar después de una infección en un periodo de 2, 3 hasta 4 semanas. Durante estos tiempos, desde el proceso de la infección hasta la presentación del cuadro de la fiebre reumática, se habla del periodo de latencia. Durante este periodo de latencia no hay señales clínicas ni necesariamente laboratoriales, a veces de proceso inflamatorio activo, o sea, los lactantes no pueden estar, pueden estar normales en ese momento, ¿no? También es importante mencionar que hasta entre el 30 a 40% de los pacientes, ¿ya?, pueden desarrollar fiebre reumática sin que hayan presentado un cuadro clínico de una faringoamigdalitis previa. O no ha sido importante clínicamente o el paciente no lo recuerda. Pero el hecho de que el paciente no recuerda que haya tenido una infección en las 2 o 3 semanas previas y que ahora tengamos un cuadro clínico sugerente, no nos niega, ¿ya? Por eso es importante referir que en el 30 o 40% de los pacientes no ha habido un cuadro sindrómico importante. Las manifestaciones clínicas generalmente va a empezar el paciente con fiebre. La fiebre es variable, ¿no? Está presente hasta en el 90% de los casos, se dice, sin embargo, al no ser un síntoma patoneumónico, está considerado entre los criterios menores, ¿no? Las principales manifestaciones que tenemos son la artritis, la carditis que puede estar entre un 60-80%, la carditis entre un 50-70%, la córea a 20%, los nódulos subcutáneos entre un 10-30% y el eritema marginado, que es un poquito menor, ¿no? Estas son las principales manifestaciones, las más importantes consideradas dentro de los criterios mayores. La variación de la presentación clínica va a variar de acuerdo también a la edad de los pacientes. La carditis se presenta con más frecuencia en niños más pequeños y la
La artritis es más frecuente, o generalmente la manifestación más sindrómica en jovencitos, en adolescentes. La coria es más frecuente en niñas adolescentes, por ejemplo. La duración de la fiebre reumática es variable, ¿ya? Puede ser unas semanas, puede ser hasta 3 meses. Si se habla de que la fiebre reumática dura más de 6 meses, ya se habla de una fiebre reumática crónica que no es en realidad frecuente, ¿no? Las sintomatologías de la fiebre reumática generalmente es autolimitada, salvo el componente de la carditis, que sí es importante mencionar que un grupo, generalmente cuando ha habido un componente moderado o severo, va a dejar secuelas, ¿no? La carditis está presente generalmente después de las 3 semanas de la infección, 3, 4 semanas, ¿no? Y puede estar presente al mismo tiempo o después de una semana de la afección de la articulación. Bien. Y la corea, por ejemplo, sí es una presentación que puede estar hasta varias semanas después, 6 semanas, hasta inclusive 11 meses, alguna literatura refiere. Los modos de la presentación, básicamente los cuadros agudos, va a ser lo más característico, la artritis, la carditis, los cuadros subagudos, la coria, la carditis y los nódulos que pueden estar en presentaciones también entre las subagudas, y la presentación con cardiopatía reumática, que es la enfermedad cardíaca reumática, ¿no? Que esto pueden presentar cardiopatía crónica reumática, ¿no? Los que tienen afección reumática durante un cuadro agudo de la fiebre reumática pueden llegar a presentar cardiopatía reumática crónica hasta en un 40 a 70% de los pacientes. Varios de estos pacientes también con presentaciones ligeras o leves, generalmente el cuadro clínico característicamente caracterizado por un soplo, va a desaparecer en el tiempo. No hay una prueba clínica o analítica específica, así como en la diabetes, por ejemplo, un diagnóstico relacionado a la hiperglicemia. Aquí no hay algo específico, por eso se toma un conjunto de criterios clínicos con la evidencia previa de la infección del estreptococo, y eso han sido modificados, son los criterios de Young. Sin embargo, de esto también es importante mencionar que eh, para el diagnóstico de estos criterios de Jones que han sido modificados en el 2015, digamos, que han sido estratificados de acuerdo a la población de riesgo. Imagínense, estos criterios están desde el 44. Después ya han sido modificados en el 92, en el 2009, y ahora la AJA lo estratifica de acuerdo al grupo de riesgo, ¿no? Estos criterios estándar modificados, los criterios de Duke Jones, toman los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores son los 5 criterios de las manifestaciones clínicas que hemos manifestado que son más característicos. La más frecuente, la poliartritis migratoria, la más característica, la de mayor morbimortalidad, la carditis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos y la coria. Hay unas características que pueden utilizar, algunas mnemotecnias, como por ejemplo, creo que en el libro se les dice cáncer, para no olvidarse, ¿no? Carditis, artritis, nódulos, eritema, ¿no? Y corea. O también hay algunas mnemotecnias como el acenco, por ejemplo, ¿no? Acenco, de acuerdo a la frecuencia. Y los criterios menores están la fiebre, las artralgias, los reactantes de fase inflamatoria, el antecedente de una infección previa y, por ejemplo, la presencia de una de las características electrocardiográficas más frecuentes, si no la más frecuente, que es el PR prolongado en el electroencefalograma, que también nos puede hablar, por ejemplo, de una carditis previa, podría ser, ¿no? Más, ojo, más la evidencia de que ha habido una infección previa por estreptococo del grupo A. ¿Cómo evidenciamos esto? Entonces, si tenemos un cuadro que ha sido reciente, clínico, evidente, hacemos una prueba rápida de antígeno. Si la prueba rápida de antígeno, si la tenemos disponible, es negativa, podríamos optar por un cultivo, teniendo en cuenta que el cultivo, su sensibilidad no excede el 30%.
30-40%. Entonces, un cultivo negativo no nos niega la enfermedad ni la etiología. Ojo. La otra opción, que si no tenemos alguno de ellos o tiene negativo y el cuadro clínico es persistente, es congruente con una fiebre reumática, le tomamos al paciente un dosaje de anticuerpos. Los anticuerpos más utilizados tenemos la antiestreptolicina, el ASLO, ¿no? Y que esta tiene una sensibilidad que puede ir hasta el 85%, ¿no? Y también podemos conjugarlo, asociarlo al dosaje de la antiDNeasa, antidesoxirribonucleasa B, que juntos sí se potencia y sensibilidad aumenta el 90%, ¿no? Y ahora tenemos pues el uso de la ecocardiografía, que ahora lo vamos a ver en un ratito, que tiene un nivel de evidencia 1C que se sugiere que en todo paciente con sospecha o confirmado fiebre reumática se debe hacer una ecocardiografía y que el no hallazgo de características de una carditis prácticamente niega el componente cardíaco en la fiebre reumática. ¿Cómo se hacía el criterio? ¿Cómo se jugaban los criterios para el diagnóstico de fiebre reumática? 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, ¿no? Más la evidencia de que ha habido una infección previa. La AJA agrega el criterio según el grupo poblacional. El grupo poblacional de bajo riesgo o el grupo poblacional de riesgo moderado de alto. Y lo divide por la frecuencia, por la incidencia de los grupos de la fiebre reumática aguda en menor o igual de 2 por cada 100.000 como de bajo riesgo, o la prevalencia de enfermedad reumática cardíaca o de cardiopatía reumática en cualquier edad, lo dice, a menor o igual de 1 por cada 1.000 personas. Entonces los divide en grupos de bajo riesgo y de alto riesgo y moderado riesgo. En un solo grupo están los dos. Los criterios principales es igual a decir los criterios mayores, que son los mismos. ¿La diferencia cuál es? En respecto a la artritis. En la artritis, para los de bajo riesgo, o sea, donde no hay casi fiebre reumática, tiene que completarse el criterio de que sea una poliartritis migratoria asimétrica. Después los otros, la carditis puede ser clínica o subclínica. Generalmente se recomienda que en el contexto se haga una ecocardiografía, ¿no? Igual sigue la corea, el eritema. Y en la población de riesgo moderado y alto, además de que si tiene la poliartritis característica, pues cuente el criterio, pero si no la tuviera, se baja para una monoartritis o una poliartralgia siempre y cuando se descarte que tenga otra enfermedad, ¿ya? Entonces, si tiene otra enfermedad, como por ejemplo un lupus u otra enfermedad inmunológica, entonces ahí no cuenta el puntaje. Uno de los puntajes cuenta. Y los criterios secundarios o los criterios menores son igualito divididos en las poblaciones. La diferencia es una poliartralgia, y en la de riesgo moderado o alto solamente basta una monoartralgia, o sea, una única articulación comprometida, o la poliartralgia mayor o igual de 3 articulaciones, ¿no? La fiebre un poquito más alta en la de bajo riesgo. Acá sí pone el punto de corte de las reactantes inflamatorios, la velocidad de sedimentación y la PCR. Respecto a ello, la velocidad de sedimentación, el punto de corte para enfermedades inmunológicas casi siempre se toma por encima de 50, acá se va un poquito más, hasta 60, y toma en cuenta la PCR de acuerdo al límite del laboratorio, ¿no? Que acá lo toma el punto de corte de 3. ¿Por qué? Porque esto sí puede variar. La velocidad sí no varía porque es en el tiempo, es en una hora, todos tienen un mismo parámetro porque es por hora, ¿no? Y para los de criterio moderado, los de población de moderado o alto riesgo, sí es más de 30 en la primera hora, y también el mismo criterio para la PCR. El otro punto de corte que lo toma es el intervalo PR para ambos prolongado, mayor de 0.20, pero tiene en cuenta de que si ya obviamente si es que en ese momento el paciente tiene carditis como criterio mayor, se evidencia que la carditis, entonces acá ya no lo toma en cuenta, pues, ¿no? Bien. ¿Cómo se diagnostica acá? Básicamente lo mismo, miren. La fiebre, ¿hola? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien prendió su audio? ¿No? Bueno, básicamente la fiebre reumática inicial va a tener el criterio con 2
va a tener el diagnóstico con 2 criterios mayores. Ojo, perdón, me olvidé de mencionarles, al igual que en la anterior, los criterios de Jones modificados en el 92, también acá, ojo, aquí también, siempre y cuando haya evidencia de que ha habido una infección, ya sea a través de la detección del antígeno o el cultivo, o la presencia de los el ASLO o el antiDNasa. Partimos de ahí, ¿correcto? Partimos de ahí y después vemos los criterios. El criterio entonces es mayor de 2, cuando la fiebre reumática aguda inicial es cuando